Ya, ahora sí vamos a empezar. No sé qué pasó con la computadora, pero ahora sí vamos a empezar la clase ya. Entonces, eh, no sé, no tengo una buena presentación aquí. Vamos a ver. Ujú, aquí. Un segundito, está bien lenta la computadora. Aquí. Sí. Ya, ahora sí, entonces empezamos con el trigémino. Vamos a poner aquí quinto par. Vamos a hacer con blanco para que se pueda ver bien. Entonces vamos a hablar del quinto par. Han debido ver el video y dentro de la introducción se ve que los pares craneales, algunos son sensitivos, algunos son motores y algunos son mixtos. ¿Qué quiere decir? Son sensitivos y motores a la vez. Este par craneal está dentro de la clasificación de los nervios mixtos.
¿Qué quiere decir? Es sensitivo y es motor. Algunas de sus ramas, por ejemplo, el nervio mandibular es la rama motora, se va a ir a dar motricidad a los músculos masticadores. Y el nervio oftálmico y maxilar, que son ramas de este par craneal, son nervios sensitivos. Vamos a empezar con el origen. Para hablar del origen, una consulta, ¿no sirve el ¿sí? libro de neuroanatomía para este? ¿Pares? ¿Sí? ¿Para No, pares? no, Ay, Rubier, otra vez Rubier, ¿ya? Entonces, este par craneal tiene origen real y tiene origen aparente. Entonces, vamos a empezar con los orígenes. Pero como decimos que es un nervio mixto, que es sensitivo y es motor, entonces vamos a ver origen real sensitivo y origen real motor. Vamos a hablar del origen real motor primero, del origen real motor. Entonces vamos a dibujar aquí al puente, así es el puente, el surco bulbo puntino, aquí está el bulbo. Entonces tenemos al bulbo, al puente, y sobre el puente tenemos al mesencéfalo. Ahí está el mesencéfalo. Entonces este es el tallo cerebral. Ahora, este nervio tiene origen motor. Su origen motor es a partir de dos núcleos masticadores. Entonces vamos a poner aquí origen motor, aquí. Voy a abreviar, origen motor. Este origen motor es a partir de dos núcleos masticadores. Un núcleo masticador está aquí en el puente, aquí. Este es el núcleo masticador principal. Entonces le vamos a abreviar núcleo masticador principal. ¿Dónde se encuentra? En la sustancia reticular gris del puente. ¿Ya? Aquí. Esto es el puente. Entonces le vamos a poner puente. Esto es mesencéfalo y esto es bulbo o médula oblonga. Entonces el origen real motor es a partir de dos núcleos masticadores. Uno que se encuentra en la sustancia reticular gris del puente y el otro origen real motor aquí en el mesencéfalo. Listo. Tengo el origen real motor a partir de estos dos núcleos masticadores. Uno en la sustancia reticular gris del puente y el otro núcleo masticador aquí en el mesencéfalo. Este es el origen real motor. Ahora yo quiero saber el origen real sensitivo. ¿Dónde se encuentra? Vamos a buscar aquí al ganglio trigeminal o ganglio de Gasser que hemos hablado. Hemos hablado de este ganglio trigeminal cuando hemos hecho temporal, ¿no? Hemos visto aquí la porción petrosa del temporal, así, la porción petrosa del temporal, aquí está la porción escamosa, la mastoidea, y la porción petrosa, y nosotros hemos visto en la cara antero-superior una impresión llamada impresión trigeminal, donde se aloja el ganglio trigeminal o de Gasser. ¿Cuál es el origen real sensitivo? Es a partir de este ganglio, el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Entonces tengo el origen real sensitivo y le vamos a poner aquí ganglio trigeminal o de Gasser. O de Gasser. Listo. Tengo ya al origen motor a partir de estos dos núcleos masticadores y tengo el origen sensitivo que es a partir del ganglio trigeminal o del ganglio de Gasser. ¿Qué origen me falta? Origen aparente. Origen aparente. ¿Cuál es el origen aparente? Si se acuerdan, hemos avanzado puente. Lateralmente el puente presentaba estas dos formaciones. De este lado y de este lado, dos prolongaciones lateralmente presenta el puente que se llaman pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, el origen aparente es este, que se llama pedúnculo cerebeloso medio.
Listo, tengo los orígenes del nervio trigémino. ¿Ya? Tengo a los orígenes del nervio trigémino. Voy a repetir una vez más y paso porque voy a empezar a hacer trayecto. Entonces, el nervio trigémino, que es el quinto par, es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir? Es motor, es sensitivo, además de ser vegetativo. ¿Cuál es el origen real motor? Es a partir de dos núcleos masticadores, uno principal y el otro accesorio. El principal se encuentra en la sustancia reticular gris del puente. El accesorio, el núcleo masticador accesorio, se encuentra en el mesencéfalo. Tengo el origen real motor. El sensitivo es a partir del ganglio trigeminal o de Gasser. Y el origen aparente es el pedúnculo cerebeloso medio. Listo, tengo a los orígenes. Ahora vamos a hablar del trayecto de este nervio y sus ramas. Voy a borrar un ratito. Doctora, ¿es el origen aparente tanto de lo sensitivo como de lo motor? En el puente de los Claro. pedúnculos cerebelosos medios. Sí, pedúnculo cerebeloso medio. Saben que es origen aparente, ¿no ve? En la primera clase que se les he subido está explicando qué es origen aparente y qué es real. El origen real se refiere a núcleos de células. Esto no podemos ver. Estoy dibujando células. Esto es origen real, cuando nace a partir de filetes nerviosos y en su conjunto forman el nervio. Ahí está, este es el nervio. Vamos a suponer el trigémino. Están haciendo de un núcleo de células y sabemos que las células no podemos ver a simple vista. Entonces, este es el origen real cuando nace a partir de células. De estas células salen filetes nerviosos y constituyen el nervio. El origen aparente es de una superficie externa visible. Esto sí puedo ver. Entonces, yo estoy viendo aquí el origen aparente del trigémino y es del pedúnculo cerebeloso medio. Eso es origen real y eso es origen aparente. Ahora sí, vamos a hablar del trayecto. Para hablar del trayecto, vemos que de este ganglio trigeminal nacen tres nervios. Uno superior, uno medio y otro inferior. Tres ramas nacen del nervio trigémino. ¿Cuáles son? La rama superior se llama nervio oftálmico del trigémino, nervio oftálmico. La rama media es el nervio maxilar. Entonces le ponemos nervio maxilar. La rama inferior es el nervio mandibular. Por eso le llaman trigémino, porque tiene tres ramas. La rama superior, nervio oftálmico, la rama media, el nervio maxilar, y la rama inferior, el nervio mandibular. Estos tres nervios nacen del ganglio trigeminal, que es el origen sensitivo. Ahora, de estos tres nervios, no todos son sensitivos, no todos son motores. Vamos a ver. El nervio maxilar, estos sí son sensitivo. Pero el nervio mandibular es la rama mixta. ¿Qué quiere decir? Esta rama es sensitiva y es motora. Entonces va a ir a recoger la sensibilidad a través del tacto, calor, frío, dolor, pero también va a ser motora, va a ir a dar motricidad, contracción al músculo voluntario o esquelético. Solo el nervio mandibular. Nervio oftálmico y maxilar, ramas sensitivas. Voy a empezar a hablar del nervio oftálmico del trigémino. Vamos a borrar el resto. Voy a hacer rama por rama. Tengo al nervio oftálmico. Este nervio oftálmico ya está saliendo de la parte o del borde anteromedial del ganglio trigeminal. Miren, de este borde, llamado anteromedial del ganglio trigeminal. ¿Cuál es el trayecto cuando se desprende a partir de este ganglio? A ver, ¿dónde se encontraba el surco del seno cavernoso o surco carotidio? ¿Dónde se encontraba? En el cuerpo. En el cuerpo del esfenoides, en las caras laterales del cuerpo del esfenoides. Vamos a representar con una pequeña raya amarilla al surco del seno cavernoso. Vamos a hacer así. El surco del seno cavernoso que está en las caras laterales del cuerpo del esfenoides. Aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con este nervio? Una vez que ha salido del borde anteromedial del ganglio trigeminal, va a venir por la parte lateral
del surco del seno cavernoso, así. Y va a llegar aquí al surco del seno cavernoso, va a pasar lateral a este surco del seno cavernoso, junto con el óculo motor, junto con el troclear. O sea, con el tercer par y cuarto par. ¿Qué va a pasar cuando llegue aquí en el surco del seno cavernoso? Aquí va a emitir dos ramas colaterales bien finitas. Primero, va a emitir esta rama que se va a llamar rama comunicante, así se va a llamar, rama comunicante, o se llaman filetes comunicantes. Yo le voy a poner rama comunicante con el plexo simpático carotidio interno. ¿Qué quiere decir? En este surco del seno cavernoso o surco carotidio, nosotros hemos encontrado la arteria carótida interna. Esa arteria va a formar ahí un conjunto de nervios que se llama plexo simpático carotidio interno. Entonces, este nervio oftálmico, cuando llegue aquí al surco del seno cavernoso, va a emitir una primera rama colateral. Las colaterales voy a hacer con blanco. Y una vez que emite esta rama colateral, esta se llama rama comunicante con el plexo simpático carotidio interno. ¿Por qué? Porque va a ir a la arteria carótida interna y le va a dar inervación a la arteria carótida interna. Sabemos que son ramas sensitivas, van a ir a recoger la sensibilidad. Listo. Primera colateral, rama comunicante del plexo simpático carotidio interno. Segunda colateral, también aquí en el surco del seno cavernoso. Su segunda, le voy a poner número 1 y le vamos a poner número 2 a esta. ¿Cómo se llama esta? Es una rama meningia. Rama meningia. ¿Ya? Esta rama meningia, su nombre me dice, esta estaba yendo a la arteria carótida interna, por eso se llama rama comunicante con el plexo simpático carotidio interno. Esta otra rama meningia se supone que va a ir a inervar a las meninges. Cuando va a inervar a las meninges, esta rama meningia, ¿ya? Se llama también rama tentorial. Rama tentorial. Esta rama se va a ir a anastomosar con un par craneal aquí, con este par craneal. Le vamos a poner número 4. ¿Qué par craneal es el número 4? ¿Cómo se llama? El 4 par troclear. Entonces, esta rama meningia o tentorial se va a ir a anastomosar, se va a comunicar con el cuarto par troclear, que es nervio motor, ¿no ves? Está inervando al músculo oblicuo superior del ojo, el troclear. Entonces ya tengo a la rama tentorial que se va a ir a comunicar con el nervio troclear. Listo. Entonces el nervio oftálmico sale del borde anteromedial del ganglio trigeminal, recorre un trayecto hasta llegar al surco del seno cavernoso. Ya, listo. Ahora, este nervio oftálmico, cuando llega aquí y da sus ramas colaterales, va a dar sus ramas colaterales en el surco del seno cavernoso. Al terminar su trayecto aquí en el surco del seno cavernoso, cuando termina su trayecto, va a emitir 3 ramas terminales. 3 ramas terminales. Las terminales las voy a hacer con rojo. Entonces, al terminar su trayecto aquí en el extremo anterior del surco del seno cavernoso, va a emitir 1, 2 y 3 ramas terminales. Así. Entonces, ha dado sus colaterales en el surco del seno cavernoso, está terminando su trayecto en el surco del seno cavernoso y va a emitir 3 ramas terminales. Estas 3 ramas terminales son así, se llaman, esta primera, la superior, es el nervio nasociliar. Nervio nasociliar. El segundo nervio es el nervio frontal. Y el último, el inferior, es el nervio lagrimal. Listo. Entonces tengo a las 3 ramas terminales del nervio oftálmico. ¿Cuáles son? Nasociliar, nervio frontal y nervio lagrimal. Ahora,
Estos 3 nervios van a entrar aquí a la cavidad orbitaria. Le vamos a hacer de este color. Aquí está la cavidad orbitaria donde está el ojo, ¿no ve? El globo ocular, aquí está la córnea. Entonces, estos 3 nervios entran a la cavidad orbitaria, pero para entrar a la cavidad orbitaria todavía van a recorrer un trayecto. Voy a empezar por el nervio nasociliar. Aquí vamos a hacer la cavidad orbitaria. Vamos a hablar del nervio nasociliar. Este nervio va a llegar a la fisura orbitaria superior. Los 3 van a llegar a la fisura orbitaria superior. ¿Se acuerdan, no? De la fisura orbitaria superior. Cuando estos nervios lleguen a la fisura, tienen que penetrar la fisura. Los 3. El nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. ¿Por qué digo tienen que penetrar la fisura? Porque para entrar a la cavidad orbitaria, primero está la fisura orbitaria superior. Esta es la fisura orbitaria superior, esa que hemos detallado por donde pasan varios elementos, ¿no? 5, hemos avanzado en caras laterales del cuerpo. Entonces, tenemos aquí a la fisura orbitaria superior y estos 3 tienen que atravesar la fisura. ¿Por qué? Porque tienen que entrar los 3 a la cavidad orbitaria. ¿Por dónde van a entrar? Por la fisura orbitaria superior. Si se acuerdan, en esta fisura había un anillo formado por los tendones de 4 músculos rectos. ¿Qué se llamaba este anillo? Anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Muy bien, Génesis. Es el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Hemos dibujado en la clase así un anillito y hemos dicho ese anillo está formado por el tendón del músculo recto superior, del recto inferior, del recto medial, del recto lateral. Y este anillo se llama anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo y este está aquí en la fisura orbitaria superior. Entonces, ¿qué va a pasar? El nervio nasociliar entra a la fisura orbitaria superior y penetra el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Así, entra. Entra a la cavidad orbitaria penetrando el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Qué pasa con el nervio frontal? Ese no penetra el anillo, directamente entra a la fisura orbitaria superior. ¿Qué pasa con el nervio lagrimal? Tampoco penetra el anillo, directamente entra por la fisura orbitaria superior. El único nervio que penetra el anillo tendinoso común es el nervio nasociliar, rama terminal del nervio oftálmico del trigémino. Listo. Tengo ya el nervio nasociliar, voy a empezar por él. Ya ha pasado la fisura orbitaria superior, penetrando el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Una vez que ha penetrado el anillo y ya está en la cavidad orbitaria, va a emitir 3 ramas colaterales y 2 terminales. Hemos dicho que colaterales estamos haciendo con blanco, entonces voy a cambiar al blanco porque yo quiero hablar de sus 3 ramas colaterales. Va a emitir una primera rama, así 1, 2 y 3. 3 ramas colaterales. Terminales voy a hacer con rojo. 2 terminales, aquí abajo voy a sacar. Sus colaterales, ¿cuáles son? Su primera colateral es esta, que se llama rama comunicante con el ganglio ciliar. Aquí en la cavidad orbitaria, si han leído nervio óptico, oculomotor troclear, aquí en la cavidad orbitaria nosotros tenemos un ganglio, este ganglio, que se llama ganglio ciliar. Va a tener función vegetativa, ¿qué va a hacer? Va a ir a dilatar a la pupila. Entonces, miren cómo el nervio oftálmico va a dar una rama comunicante a través del nervio nasociliar con este ganglio ciliar. Entonces, ¿qué va a producir? La contracción, la apertura y cierre de la pupila, lo que llamamos miosis y midriasis. Ahí está, a través de su rama comunicante con el ganglio ciliar. Luego va a dar esta otra rama que se llama nervios ciliares o ramas, no, nervios ciliares largos. Vamos a poner nervios ciliares largos. Estos nervios ciliares largos están yendo a inervar al globo ocular. Como esta rama es sensitiva, va a ir a recoger la sensibilidad del globo ocular. Entonces, cuando a ustedes les duela el ojo porque se han pinchado o se han golpeado el ojo, el globo ocular, el nervio
o los nervios ciliares largos van a ir a recoger la sensibilidad del globo ocular. Listo. Tercero, su tercera colateral. Se llama nervio etmoidal posterior. Nervio etmoidal posterior. ¿Se acuerdan del etmoides y los laberintos etmoidales? Estos laberintos tenían forma de un cubo. Y en la cara posterior de los laberintos, vamos a suponer que esta es la cara posterior, había hemiceldillas etmoidales posteriores. Este nervio etmoidal posterior va a ir a inervar, va a recoger la sensibilidad de las celdillas etmoidales posteriores. Ahora, esta cara posterior de los laberintos se articula con esa cara donde están los senos esfenoidales. Aquí están los senos esfenoidales, aquí está la cresta esfenoidal anterior. Estoy hablando del esfenoides. Ahí está. Aquí nosotros hemos visto hemiceldillas también y senos esfenoidales. Esta cara se articula con la cara posterior de los laberintos. Entonces, como este nervio etmoidal posterior va a ir a recoger la sensibilidad, va a ir a dar sensibilidad aquí, a las hemiceldillas etmoidales posteriores, también va a dar sensibilidad a los senos esfenoidales. Entonces, cuando a ustedes les dé sinusitis, porque sabemos que los senos esfenoidales son cavidades neumáticas donde solo existe aire, y cuando a uno le da sinusitis, estas cavidades o senos donde hay aire se tapan de secreción mucosa y esto duele, se infecta y duele, el nervio etmoidal posterior va a ir a recoger ese estímulo de dolor de los senos esfenoidales y de las hemiceldillas etmoidales posteriores. Listo. Hasta aquí voy a hacer un resumen para que no se pierda. Tengo al nervio trigémino y a partir del ganglio trigeminal nacen 3 ramas. Nervio oftálmico, maxilar, mandibular. El nervio oftálmico solamente estoy hablando. Nace del borde anteromedial del ganglio trigeminal, viene al surco del seno cavernoso que está en el esfenoides, caras laterales. En este surco emite 2 ramas colaterales, la rama comunicante con el plexo simpático carotídeo interno y una rama meningia o territorial que se comunica con el nervio trocar. Listo. Cuando antes de terminar su trayecto en el surco del seno cavernoso, este nervio oftálmico emite 3 ramas terminales. Terminales estoy haciendo con rojo. Nervio nasociliar, nervio frontal y nervio lagrimal. Estos 3 nervios, para entrar a la cavidad orbitaria, porque entran a la cavidad orbitaria a recoger la sensibilidad de todos los elementos que se encuentran aquí dentro, hablo del ojo, del ganglio, hablo de los músculos, tienen que pasar por la fisura orbitaria superior. Entonces los 3 entran. Pero en la fisura orbitaria superior yo he encontrado el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Y el nervio nasociliar es el único que va a penetrar el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo, porque el nervio frontal va a pasar la fisura orbitaria y va a entrar a la cavidad orbitaria. El nervio lagrimal va a entrar por la fisura orbitaria superior y va a ingresar a la cavidad orbitaria. El nasociliar ingresa a la cavidad orbitaria, pero penetrando el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Listo. Estoy hablando ahora del nervio nasociliar. Una vez que ingresa a la cavidad orbitaria, va a dar 3 ramas colaterales que están destinadas a recoger la sensibilidad, los estímulos, ¿ya? A través del, ¿no? Calor, dolor, ¿no? Dolor. ¿De dónde? Primero, del globo ocular, a través de sus nervios ciliares largos. ¿De dónde? De las hemiceldillas etmoidales posteriores y de los senos esfenoidales a través del nervio etmoidal posterior. Y a través del ganglio ciliar va a ir a dilatar o cerrar la pupila, el esfínter de la pupila. Entonces, esta es la rama, ya se llama así, rama comunicante con el ganglio ciliar. 3 colaterales da. Rama comunicante con el ganglio ciliar, nervios ciliares largos y nervio etmoidal posterior. Colaterales, hemos dicho 2 terminales. Con rojo estamos haciendo sus terminales. Un ratito voy a borrar estas ramas para que me pueda entrar aquí en la pizarra del Zoom. Sus terminales, 2. Una
y 2. Dos ramas terminales del nervio nasociliar. ¿Cómo se llaman esas ramas terminales? Este va a ser, aquí le vamos a poner nervio etmoidal anterior. Terminal había sido el nervio etmoidal anterior y colateral el nervio etmoidal posterior. Y voy a tener a este nervio que se va a llamar nervio infratroclear. Listo. Entonces, da 3 colaterales y 2 terminales. El nervio infratroclear y el nervio etmoidal anterior. Vamos a hablar del nervio etmoidal anterior. Este nervio etmoidal va a venir y va a entrar por el agujero etmoidal anterior, así. Va a entrar por el agujero etmoidal anterior y se va a dividir en 2 ramas. Una rama interna y una externa. La interna se va a llamar nervio nasal interno. Nervio nasal interno. La externa se va a llamar nervio nasal externo. Entonces, estoy hablando de su rama terminal del nervio nasociliar que se llama nervio etmoidal anterior. Ese pasa por el agujero etmoidal anterior y se divide cuando entra a las fosas nasales. Miren, está entrando aquí a las fosas nasales. En el nervio nasal interno, rama del nervio etmoidal anterior y el etmoidal anterior, rama del nasociliar y el nasociliar, rama del oftálmico. Este va a recoger la sensibilidad, el dolor del tabique de las fosas nasales, el nervio nasal interno. El nasal externo, este va a ir a la piel del ala de la nariz, piel del ala de la nariz. Entonces también cuando usted se pone piercing en las alitas de la nariz, un piercing, este va a recoger esa sensibilidad cuando les hagan, ¿no?, el huequito en las alas de la nariz para poner su piercing, su aretito. Entonces este va a recoger la sensibilidad de la piel del ala de la nariz. Listo, este era el nervio etmoidal anterior, rama terminal del nasociliar y el nasociliar rama del oftálmico y el oftálmico rama del trigémino. Listo. Nos falta el nervio infratroclear. Este nervio infratroclear, va a ir a las vías lagrimales y también a la piel de la raíz de la nariz. Entonces va a ir a dar inervación, el nervio infratroclear, a las vías lagrimales. No, la glándula lagrimal secreta la secreción lagrimal, las lágrimas, y a través de las vías lagrimales tienen que salir de la cavidad orbitaria para brotar sobre la cara. Entonces, este nervio es el encargado, además va a ir a dar inervación a la piel de la raíz de la nariz. ¿Cuál es la piel de la raíz de la nariz? Es la región interciliar, esa zona que está entre ceja y ceja, la zona media que está entre ceja y ceja, esa es la región interciliar. Entonces, va a ir a recoger la sensibilidad de la región interciliar. Listo. Con esto he terminado nervio nasociliar. Entonces, repito, el nervio nasociliar da 3 colaterales. Rama comunicante con el ganglio ciliar, nervios ciliares largos y nervio etmoidal posterior. Terminales, nervio etmoidal anterior y nervio infratroclear. El etmoidal anterior va a dar 2 ramas terminales todavía, nasal interno, nasal externo. Listo, eso era nervio nasociliar. Ahora vamos a hablar del frontal. Entonces, para eso tengo que borrar todo esto. Ahora vamos a hablar del nervio frontal. Borramos. Ya no nos importa el nervio nasociliar. Ahora vamos a hablar del nervio frontal. Aquí está la cavidad orbitaria. Este nervio frontal, que es terminal del nervio oftálmico, cuando ingresa hacia la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior, va a emitir 2 ramas. 2 ramas va a emitir. ¿Cómo se llaman esas 2 ramas? Se llama nervio supratroclear, ¿ya? Y el nervio supraorbitario. Ahí está. Supratroclear, le voy a poner nervio supratroclear y el nervio supraorbitario.
Entonces el nervio frontal da dos ramas, supratronclear y supraorbitario. Vamos a dibujar aquí al frontal, el hueso frontal. Así, el hueso frontal, así. ¿Se acuerdan que aquí en los bordes supraorbitarios había un agujero? ¿Cómo se llamaba ese agujero? En los bordes supraorbitarios había un agujero. ¿Qué se llamaba ese agujero? ¿Agujero supraorbitario? El agujero supraorbitario. Este nervio supraorbitario, cuando ha ingresado aquí a la cavidad orbitaria, porque ya está aquí en la cavidad orbitaria, ha entrado por la fisura, va a subir por el agujero supraorbitario, ¿así? Por eso cuando hemos avanzado, agujero supraorbitario, para vasos y nervios supraorbitarios. Ah, es para el nervio supraorbitario. ¿Qué va a pasar? Este nervio supraorbitario va a entrar por el agujero supraorbitario y cuando ingrese aquí a la porción escamosa del frontal se va a dividir en dos ramas. Así, en dos ramas. Este se va a llamar nervio frontal interno y este de afuera se va a llamar nervio frontal externo. Repito entonces, estamos hablando de la otra rama terminal del nervio oftálmico que se llama nervio frontal. Penetra la fisura orbitaria superior, entra a la cavidad orbitaria. Cuando se encuentra en la cavidad orbitaria da dos ramas, nervio supratronclear y supraorbitario. El nervio supraorbitario cuando se encuentra en la cavidad orbitaria sube por el agujero supraorbitario del frontal y cuando llega a la región frontal se divide en nervio frontal interno y frontal externo. El libro también le dice en una rama medial y una rama lateral, cualquiera, ¿ya? Pero para que no se olviden si es nervio frontal, entonces frontal interno, frontal externo. Este nervio frontal interno y frontal externo van a ir a recoger la sensibilidad de la piel de la región frontal. Entonces, cuando ustedes se golpeen o se pinchen o qué sé yo, con algo en la región frontal, estos nervios van a ir a recoger esa sensibilidad, ese estímulo de dolor de la piel de la región frontal. Listo. Supratronclear. Su nombre me está diciendo, aquí en las fosas orbitarias, en el extremo medial, había una fosita. ¿Cómo se llamaba esta fosita? Dos fositas había. Ah, muy bien, la troclear. ¿Y qué se insertaba en la fosita troclear? ¿Qué se insertaba en la fosita troclear? ¿El nervio troclear? No. ¿Qué se inserta? El nervio no se puede insertar. Lo que se inserta es un músculo o un tendón. ¿Qué se inserta en la fosita troclear? El velo de algo, pero no me No. acuerdo. La polea de reflexión, doctora. Muy bien, la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Como Padre Nuestro recitaban eso y se han olvidado. Pues les digo, el que sabe hueso, sabe músculo, sabe arteria, sabe nervio, sabe todo. Ahí está. Entonces tengo aquí a la fosita troclear en la cavidad orbitaria donde se encuentra o donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Ah, entonces este nervio supratroclear va a ir pues a inervar a la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Por eso se llama supratroclear, viniendo a la fosita troclear arriba. ¿Y qué se encuentra arriba? La polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Listo. Entonces hago un resumen y paso. He terminado nervio nasociliar, ahora estoy haciendo la otra terminal que es el nervio frontal, entra a la fisura orbitaria, llega a la cavidad orbitaria y emite dos ramas terminales, el nervio supratronclear y el supraorbitario. El supraorbitario sube por el agujero supraorbitario y da una rama frontal interna y un nervio frontal externo que van a ir a recoger la sensibilidad de la piel de la región frontal. El nervio supratronclear va a ir a la fosita troclear a inervar a la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Listo, nervio frontal ya está también. El nervio lagrimal, con eso voy a terminar al nervio oftálmico. Vamos a borrar ahora esto. Nervio frontal. El nervio frontal es rama terminal, lagrimales, ¿no? Ya hemos hecho frontal. El nervio lagrimal es rama terminal también del nervio oftálmico y el nervio oftálmico es rama del trigémino.
Este nervio frontal penetra la fisura orbitaria superior y entra a la cavidad orbitaria. ¿Qué pasa con este nervio lagrimal? Este nervio lagrimal se va a anastomosar con una rama de este nervio. ¿Qué nervio es este? ¿Qué nervio es este? Maxilar. Maxilar. Max es el nervio, quiere escribir, maxilar. Este es el nervio maxilar. El nervio maxilar da 6 colaterales y 3 terminales. Una de sus colaterales es esta. Una de sus colaterales es este nervio, que se llama nervio cigomático. Nervio cigomático. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este nervio frontal, que es rama terminal del nervio oftálmico, se va a unir al nervio cigomático del nervio maxilar. Al unirse de esta unión, ¿qué término se da? Se da la unión de dos arterias, venas o dos nervios. ¿Qué le hemos llamado a la unión? Anastomosis. Anastomosis, muy bien, anastomosis. Anastomosis. ¿Qué va a pasar? Este nervio lagrimal se va a anastomosar con el nervio cigomático, rama del nervio maxilar. De esta anastomosis van a nacer dos nervios. Me falta una anastomosis más. Con un par craneal más se va a anastomosar. ¿Con cuál? Ay, no, de otro color vamos a hacer. Vamos a hacer de un color celeste. No, amarillo. Se van a anastomosar con un nervio más, con este nervio. ¿Qué par craneal es? El cuarto. ¿Qué par craneal es el cuarto? Troclear. El troclear. El troclear, muy bien. Bien, entonces miren, este nervio lagrimal recibe dos anastomosis, una del nervio troclear y otra del nervio cigomático, rama del nervio maxilar del trigémino. Y de esta anastomosis, entonces 3 nervios se han unido, miren, 3 nervios se han anastomosado. El nervio lagrimal, rama del oftálmico, el nervio troclear, cuarto par craneal, y el nervio cigomático, rama del nervio maxilar del trigémino. 3 nervios se han unido y de esta anastomosis han nacido 2 ramas. Estas ramas lagrimales y el nervio cigomático temporal. Entonces, de este nervio lagrimal, cuando se ha anastomosado con el troclear y con el nervio cigomático, nacen 2 ramas. Ramas lagrimales y el nervio cigomático temporal. Las ramas lagrimales, su nombre me está diciendo dónde van a ir. A la glándula lagrimal. A la glándula lagrimal va a ir. También va a ir a la piel de la región de la mejilla. Por eso se llama cigomático, ¿no ve? Está yendo a la piel de la región de la mejilla. El nervio cigomático temporal, este nervio cigomático temporal, va a ir a la fosa temporal, a la fosa infratemporal también. Y va a recoger la sensibilidad de esa región, de la piel que está cubriendo a la fosa infratemporal. Listo. Tengo ya al nervio frontal. Entonces, miren, he terminado el nervio oftálmico, su trayecto en el surco del seno cavernoso y sus 2 colaterales, sus 3 ramas terminales, naso ciliar, frontal, lagrimal, cuando entran por la fisura orbitaria superior a la cavidad orbitaria y dan todas sus colaterales, porque estas tienen que recoger, es un nervio sensitivo, tienen que recoger la sensibilidad de donde llegue. Ya me he dado cuenta que a través del nervio nasociliar, cuando entra por el anillo tendinoso, va a dar 3 colaterales. Va a dar rama comunicante con el ganglio ciliar, ciliares largos y el nervio etmoidal posterior, sus terminales etmoidal anterior infratroclear. El nervio frontal da supraorbitario, supratroclear, el nervio lagrimal se anastomosa con el troclear, con el nervio cigomático, de esto nace
las ramas lagrimales y el nervio cigomático temporal. Las ramas lagrimales para la glándula lagrimal y para la piel de la mejilla, y el nervio cigomático temporal para la piel de la fosa infratemporal. Listo, con esto he terminado nervio oftálmico del trigémino. Ya no me importa más este nervio. Ahora vamos a hacer nervio maxilar. Este más vamos a avanzar hoy día, y el día viernes voy a hacer mandibular y abducens. Listo, ya he terminado el nervio oftálmico del trigémino. Ahora voy a hacer nervio maxilar. Solito voy a sacar ya porque es largo este nervio. Nervio maxilar. Este nervio maxilar se desprende del borde anterolateral del ganglio. El nervio oftálmico era del anteromedial. Este es del borde anterolateral del ganglio trigeminal. ¿Cuál es su trayecto? Este nervio tiene que llegar a la cara, pero está dentro de la cavidad craneal. Está dentro de la cavidad craneal. Este nervio va a salir por un agujero. Nosotros hemos visto en el esfenoides, en el ala mayor, cara endocraneal, 6 orificios. ¿Cuáles eran esos 6 orificios de la cara endocraneal de las alas mayores? ¿Se acuerdan? Redondo, oval, espinoso, venoso. ¿Ya? Y la fisura orbitaria superior, ¿no? Y la fisura orbitaria superior. Este nervio maxilar va a salir por el agujero redondo. Por el agujero redondo. Entonces tiene que abandonar la cavidad craneal saliendo por el agujero redondo. Listo. Ahora, una vez que sale de la cavidad craneal por el agujero redondo, va a venir a la fosa infratemporal, dice. Vamos a dibujar aquí al temporal para que se ubiquen cuál es la fosa infratemporal. Vamos a dibujar aquí a la porción escamosa, la porción mastoidea y la apófisis cigomática con los tubérculos. Ahí está. Tubérculo cigomático anterior, tubérculo cigomático posterior. Ahora, ¿qué pasa con este nervio? Una vez que ha abandonado la cavidad craneal por el agujero redondo, va a venir, dice, a la fosa infratemporal. Todo lo que está sobre la apófisis cigomática es porción temporal, y todo lo que está debajo de la apófisis cigomática del temporal, fosa infratemporal. Entonces, este nervio está viniendo aquí a la fosa infratemporal, ¿ya? De la cavidad craneal. Listo, o del cráneo. Una vez que ha llegado aquí a la fosa infratemporal, se va a relacionar con 2 elementos bien importantes, con un ganglio y con una arteria. Con un ganglio y con una arteria. El ganglio se llama ganglio pterigopalatino. El ganglio se llama pterigopalatino. La arteria es la arteria maxilar. ¿Rama de quién es la arteria maxilar? De la carótida externa. Es colateral Interno. de la carótida externa. Es rama terminal de la arteria carótida externa. Entonces, miren cómo el nervio maxilar se va a relacionar con la arteria maxilar, rama terminal de la arteria carótida externa, y con el ganglio pterigopalatino. Aquí en la fosa infratemporal, vamos a abreviar ya, fosa infratemporal. Y este era el agujero redondo. Listo. Sigue su trayecto. Una vez que ha abandonado la fosa infratemporal, nosotros vamos a dibujar al hueso maxilar. Vamos a hacer la apófisis frontal del maxilar, la espina nasal anterior. Y vamos a hacer esto, que es el cuerpo, la apófisis cigomática del maxilar. Es el maxilar. Este nervio, cuando abandona la fosa infratemporal, va a venir justo aquí al maxilar. Va a venir a la fisura orbitaria inferior del maxilar, que está aquí en el borde posterior. Esta es la fisura orbitaria inferior y va a llegar aquí el nervio. Hasta aquí se va a llamar todavía nervio maxilar. Hasta aquí. Ahora, ¿se acuerdan que aquí en el maxilar, sobre la cara superior,
de la apófisis cigomática, ¿qué elementos había? ¿Qué se llamaba este surco? Adentro era conducto y afuera era agujero. ¿Qué se llamaban estos? Infraorbitario. Eso, muy bien, infraorbitario. Este es el surco infraorbitario. Este es el conducto infraorbitario y este era el agujero infraorbitario. Muy bien, ahora sí. Una vez que el nervio maxilar ha llegado a la fisura orbitaria inferior, hasta aquí, hasta el borde posterior del hueso maxilar, se llama un nervio maxilar. Pero cuando este nervio ingrese al surco infraorbitario, aquí, entre al conducto infraorbitario y salga por el agujero infraorbitario, desde aquí, desde el surco infraorbitario, ya no se llama más maxilar, ahora es nervio infraorbitario. Entonces, por eso decía, por el surco, conducto y agujero infraorbitario pasa el nervio infraorbitario. Ahí está. Entonces, maxilar es solo hasta aquí, hasta el borde posterior del maxilar, del hueso maxilar, se llama nervio maxilar. Pero cuando ingresa al surco infraorbitario, conducto infraorbitario y agujero infraorbitario, se llama nervio infraorbitario. Listo, eso habrán entendido. En todo este trayecto va a emitir 6 ramas colaterales y 3 terminales. Voy a empezar con sus colaterales. Ya voy a empezar con sus ramas colaterales. Colaterales estamos haciendo con blanco, voy a seguir haciendo con blanco. Su primera colateral van a ser justo aquí antes de salir por el agujero redondo. Miren, su primera colateral van a ser justo aquí antes de salir por el agujero redondo, porque hemos dicho que este nervio abandona la cavidad craneal cuando sale por el agujero redondo. Pero antes de salir va a emitir su primera colateral que se llama rama meningia. 1, rama meningia. Su nombre me está diciendo, va a ir a las meninges, a esas 3 meninges que hemos visto, la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Cuando exista algún problema, por ejemplo, como la meningitis, ¿quién va a recoger ese estímulo de dolor de las meninges? A la rama meningia del nervio maxilar. Hemos visto que el nervio oftálmico también tenía rama meningia. Listo. Ahora, al salir por el agujero redondo, al salir aquí por el agujero redondo, van a hacer su segunda colateral. Su segunda colateral, ¿quieres rayar? Esta segunda se llama nervio cigomático, ese que ha avanzado hace ratito, que se anastomosa con el nervio lagrimal y con el troclear. Ahí está, el nervio cigomático. Este nervio cigomático, ¿ya? Entra por la fisura orbitaria superior. ¿Por qué? Porque adentro en la cavidad orbitaria, hemos visto aquí en la cavidad orbitaria, hemos dicho que el nervio lagrimal se anastomosa con el nervio cigomático y con el nervio troclear, y de esto nacían las ramas lagrimales y el nervio cigomático temporal. Lo mismo voy a detallar. El nervio cigomático entra por la fisura orbitaria superior a la cavidad orbitaria, y cuando entra a la cavidad orbitaria se va a anastomosar, vamos a hacer a los nervios, se va a anastomosar con el nervio lagrimal y se va a anastomosar con el nervio troclear. Yo le voy a poner número 4 romano. Número 4 romano. Y una vez que se ha anastomosado, de esta anastomosis, van a nacer 2 ramas que ya sabemos. 1 y 2. ¿Cuáles son? Ramas lagrimales, hemos dicho, ramas lagrimales para la glándula lagrimal y para la mejilla. Y cuando llegue aquí al hueso cigomático, ¿se acuerdan del hueso cigomático? En el hueso cigomático, ¿cuántos agujeros había? Quiero que se acuerden. 3 agujeritos hemos descrito en el hueso cigomático. ¿Cuáles eran? El facial. El cigomático facial. Ya, 1. Otro. Cigomático orbitario. Ya, voy a poner aquí al cigomático facial. Estaba aquí en la cara lateral. El cigomático orbitario, vamos a suponer que está aquí. ¿Y el otro cuál era?
Cigomático orbitario, cigomático facial. Atrás, aquí había un agujero. ¿Qué se llama? Cigomático temporal. Entonces, miren, hemos dicho que el nervio lagrimal se anastomosa con el cigomático y con el troclear para formar dos ramas. Ramas lagrimales para la glándula lagrimal y mejilla y el nervio cigomático temporal. Aquí está el nervio cigomático temporal. Ese que está entrando por el agujero cigomático temporal. Y de este van a nacer dos nervios más, uno aquí y otro aquí. ¿Cuáles son? El cigomático orbitario, que va a ir a la pared medial de la órbita, y el cigomático facial, que va a ir a dar, va a recoger la sensibilidad de la piel de la mejilla. Entonces miren, el nervio cigomático, voy a hacer un resumen hasta aquí. Dos colaterales y he sacado del nervio maxilar. Su primera colateral antes de salir por el agujero redondo, que se llama rama meningia para las meninges. Saliendo por el agujero redondo el nervio cigomático, que al ingresar a la fisura orbitaria superior para entrar a la cavidad orbitaria, se anastomosa con el nervio lagrimal, rama del nervio oftálmico, y con el troclear, y de esta anastomosis nacen las ramas lagrimales y el nervio cigomático temporal, que está escrito aquí. Las ramas lagrimales van a ir a inervar a la glándula lagrimal y a la mejilla, a la piel. Ahora, el otro, que es el cigomático temporal, va a entrar al agujero cigomático temporal y luego va a emitir dos ramas más que se llaman cigomático orbitario para ir a recoger la sensibilidad de la cavidad orbitaria, especialmente pared medial, y el otro cigomático facial que va a venir a recoger la sensibilidad de la piel de la mejilla, inclusive dice del labio superior. Listo. Ahí tengo dos ramas, ya tengo dos. 3. Aquí, en su trayecto en la fosa infratemporal, van a ser su tercera rama. ¿Qué se llamaba este ganglio que he escrito aquí? Que he dicho que es su relación principal en la fosa infratemporal. Pterigopalatino. Muy bien, el ganglio pterigopalatino. Voy a borrar los orígenes. Aquí en el ganglio pterigopalatino, a la altura de este ganglio, en su relación, nace un tercer nervio, que se llama nervio pterigopalatino. Tiene el mismo nombre del ganglio. ¿Por qué? Porque este nervio que nace del maxilar se va a comunicar con el ganglio pterigopalatino y le han dado el nombre de nervio pterigopalatino. 3. Este nervio pterigopalatino se encuentra aquí en la fosa infratemporal. Hemos dicho que esta es la fosa infratemporal. Y aquí va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales. El nervio pterigopalatino, que se comunica con el ganglio pterigopalatino, que es su tercera rama colateral del nervio maxilar, va a emitir 6 ramas terminales. Ahora quiero saber cuáles son. Voy a ir abreviando, ¿ya? Voy a ir abreviando. Ustedes me van a seguir cuando yo vaya abreviando para que vean a quién va a inervar, qué función tiene, de dónde va a recoger la sensibilidad. ¿Por qué? Porque el nervio maxilar es sensitivo. Es sensitivo. Está yendo a recoger la sensibilidad de la glándula lagrimal, de la piel de la mejilla, está yendo a recoger de las meninges. Ahora miren, quiero saber a través del ganglio pterigopalatino, este nervio pterigopalatino, ¿de dónde va a recoger la sensibilidad, el dolor? Primero, va a dar ramas orbitarias. La primera, esta, ramas orbitarias. La segunda, ramas nasales posteriores superiores. Ya me estoy imaginando dónde va a ir. Ramas nasales posteriores superiores. Nervio nasopalatino. Nasopalatino. Nervio nasopalatino. Nervio palatino mayor. Ya me estoy imaginando palatino, 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 al paladar, ¿no ve? Al paladar, pero paladar tenemos paladar duro, paladar blando. Vamos a ver a cuál va. Si este es el nervio palatino mayor, tiene que haber nervio palatino menor. Lo voy a abreviar así, el signo menor. Y por último voy a tener el nervio faríngeo. El nervio faríngeo, ahí está. Ya me está diciendo de dónde va a ir a recoger la sensibilidad. De la faringe, de la nasofaringe. Listo.
Entonces, el nervio pterigopalatino va a dar 6 terminales. Vamos a ver de dónde recogen estas 6 terminales. Vamos a hablar primero de las ramas orbitarias. ¿Se acuerdan del nervio etmoidal posterior, rama del naso ciliar? ¿Dónde iba a recoger la sensibilidad? El nervio etmoidal posterior, rama del nervio naso ciliar. Y va a las hemiceldillas etmoidales posteriores y al seno esfenoidal. Les he dicho cuando les dé sinusitis y su seno esfenoidal se tape, este nervio etmoidal posterior va a recoger la sensibilidad también de las hemiceldillas etmoidales posteriores en los laberintos. Esta rama orbitaria, lo mismo. Voy a borrar un ratito esto. Un ratito vamos a borrar esto. Estas ramas orbitarias van a ir a recoger la sensibilidad de los senos esfenoidales y de las celdillas etmoidales posteriores. Listo. Este nervio, ramas nasales posteriores superiores. Estas van a ir a recoger la sensibilidad de los cornetes. ¿De cuál de los cornetes? Del cornete nasal, ¿ya? Del cornete nasal superior y del cornete nasal medio. Ah, van a ir al etmoides también, ¿se acuerdan? Estos eran los laberintos. Y de la pared medial nacía el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Ah, estas ramas nasales posteriores y superiores van a ir a recoger la sensibilidad de estos dos cornetes del etmoides, cornete nasal superior y cornete nasal medio. Ahora, este otro, nasopalatino. Su nombre me está diciendo nasopalatino. Va a ir al paladar. ¿A cuál de los paladares? Al paladar duro. Al paladar duro. Entonces, cuando a ustedes les duela su paladar duro, ¿ya? Su paladar duro puede ser que al comer o se hayan astillado con algo. El nervio palatino mayor va a ir a recoger la sensibilidad de su paladar, ¿no? Ustedes pueden tocar ahorita con su lengua el paladar de eso. El nervio palatino, este era el nasopalatino. El palatino mayor ahora. El nervio palatino mayor va a ir también al paladar duro. Entonces también va a recoger la sensibilidad del paladar duro junto con el nasopalatino. El palatino menor, este va a ir a los dos paladares. Va a ir al paladar blando y va a ir al paladar duro. Entonces el nervio palatino menor va a recoger la sensibilidad del paladar duro, del paladar blando, de los músculos palatogloso, palatofaringio, de los músculos palatogloso, palatofaringio. Y no solo de estos, también de la úvula o campanilla, de la úvula o campanilla. Listo, entonces el nervio palatino menor va a ir al paladar duro, al paladar blando, va a ir a los músculos palatogloso, palatofaringio y va a ir hacia la úvula a recoger la sensibilidad. Entonces, cuando a ustedes se les inflaman las amígdalas y entre las amígdalas palatinas tenemos la úvula o campanilla que está colgando y se inflama y duele, ¿no es cierto? No podemos ni deglutir, no podemos tragar nada ni agua. Ah, el palatino menor es el que recoge esa sensibilidad. Lo mismo del paladar duro y blando. Me falta el nervio faringio. El nervio faringio va a ir a recoger la sensibilidad de la nasofaringe. Nasofaringe. Listo, tengo al nervio pterigopalatino. Ya tenemos 3, nos faltan 3 más, ya estamos terminando. Aquí, cuando el nervio maxilar está terminando su trayecto, aquí en el borde posterior del maxilar, justo en la fisura orbitaria inferior, nace su cuarta colateral. Aquí, su cuarta colateral. Le voy a poner 4. Y se llaman nervios alveolares superiores posteriores. Voy a borrar esto un ratito. Ya. Aquí voy a encontrar, estos van a ser los nervios alveolares posteriores superiores.
Dientes, voy a ponerle al maxilar dientes. Voy a poner aquí el incisivo, voy a ponerle al canino, al primer molar, segundo y tercer molar. ¿Se acuerdan que aquí estaba la tuberosidad del maxilar y aquí habían como 3 agujeritos que se llamaban conductos alveolares posteriores superiores? Estos nervios alveolares posteriores superiores van a entrar por estos conductos alveolares superiores posteriores y van a ir a inervar a los molares y premolares superiores. Entonces, cuando a ustedes les duela el primer molar, el segundo, o la muela del juicio al que le decimos tercer molar, a los nervios alveolares posteriores superiores están recogiendo la sensibilidad de estos dientes. Entonces, cuarta rama colateral, ¿dónde nace? Antes de cambiar de nombre nace. Antes de cambiar el nervio maxilar de nombre a nervio infraorbitario, aquí en el borde posterior del maxilar, emite su cuarta colateral que se llama nervios alveolares posteriores superiores. Entran por los conductos alveolares posteriores y vienen a inervar premolares y molares superiores. Listo, cuarta. Quinta. Aquí en el surco infraorbitario nace su quinta colateral. En el surco infraorbitario nace su quinta colateral. 3 alveolares tenemos, 3 nervios alveolares. 1, 2, 3 aquí, el tercero. El posterior superior está naciendo antes de cambiar de nombre. Ahora, cuando ya se llama nervio infraorbitario, aquí en el surco infraorbitario nace su quinta colateral. Si son 3 alveolares, este va a ser los nervios alveolares superiores medios. Nervios alveolares o ramo alveolar, nervio alveolar superior medio. Medio, están haciendo justo aquí en el trayecto del surco infraorbitario. Nervio o rama, si quieren, alveolar superior medio. Este es inconstante, puede existir como no puede existir, pero si existe, va también, dice, al seno maxilar. Me he olvidado de este nervio, el nervio o los nervios alveolares posteriores superiores. Les dije que va a los premolares y molares, también va al seno maxilar, ¿ya? También va a dar una rama para el seno maxilar. Ahora, este nervio que se llama nervio o rama alveolar superior media, va a ir al seno maxilar, pero es inconstante, puede existir o no. Pero si no existiera, los nervios alveolares posteriores superiores dan una rama al seno maxilar. Entonces, cuando a ustedes les da sinusitis y la secreción mucosa llena, tapa el seno maxilar, puede ser el nervio alveolar superior medio o el alveolar posterior superior que va a recoger la sensibilidad, el dolor de este seno. Listo. Me falta uno más, ya tengo 5, 6, aquí. 6. Se llaman nervios alveolares superiores anteriores. ¿Por qué se llaman toditos superiores, superior, superior, posterior, superior, medio, superior, anterior? Porque están yendo a inervar a los dientes superiores, el maxilar, arriba, ¿no? Arriba. Listo. Nervios alveolares superiores anteriores. ¿Dónde van a ir? Van a ir a los incisivos y caninos. Van a ir a recoger la insensibilidad de los incisivos y caninos. Entonces, cuando les duela sus incisivos, ya sean centrales superiores, porque tienen que ser, ¿no?, los de arriba, los centrales superiores, o el canino superior, este nervio alveolar superior anterior es el que va a recoger esa sensibilidad. Listo, 6 colaterales entonces. Rama meningea, nervio cigomático, pterigo palatino, alveolar posterior superior, alveolar superior medio, alveolar superior anterior. Listo. Alveolares, dice, 3 alveolares, se supone que están yendo a los alveolos dentarios. Los posteriores, premolares, molares, los medios, seno maxilar, inconstante, y los alveolares superiores anteriores, incisivos y caninos. Listo. Terminales, con esto voy a terminar el nervio maxilar y aquí vamos a quedar. Vamos a hablar de sus terminales. Ay, Dios, le he borrado el maxilar. Le he borrado el maxilar otra vez. Así. 3 terminales. Con rojo estamos haciendo las terminales. Cuando llega aquí a la fosita canina, porque aquí está el agujero infraorbitario y aquí está la fosita canina,
emite el nervio alveolar superior anterior. Aquí en la fosita canina van a nacer 1, 2, 3 terminales. Aquí en la fosita canina, sus 3 terminales. ¿Cómo se llaman sus 3 terminales? Estas 3 van a ir a la piel del párpado inferior, de la nariz y del labio superior. Entonces, estas se llamarán ramas ascendentes o palpebrales. ¿Por qué? Porque van a ir a recoger la sensibilidad del párpado superior. Mediales o nasales. ¿Por qué? Porque van a ir a recoger la sensibilidad de la piel de la nariz. Y se van a llamar descendentes o labiales. ¿Por qué? Porque van a ir a recoger la sensibilidad del labio superior. Entonces, 3 terminales da. Ascendentes o palpebrales para el párpado inferior, mediales o nasales para la piel de la nariz, descendentes o labiales para el labio superior. ¿Listo? Doctora, ¿son ramas o nervios? ¿Cómo? ¿Terminales son, le tenemos que poner rama o nervio? Terminales le pone, la primera son toditas las terminales como son bien delgaditas, pequeñitas, se llaman ramas. Cuando el nervio es grueso, entonces le ponen nombre especial, nervio. Y cuando está terminando su trayecto, directamente son ramas bien delgaditas, entonces se les llama ramas. Y estas son ramas. Ramas ascendentes o palpebrales, ¿no? Ramas mediales o nasales, ramas descendentes o labiales. Ahí está. Listo. Espero que hayan comprendido. Es un nervio un poco complicado, pero ya les he dicho, tienen que leer antes de entrar a la clase. Nos falta avanzar nervio mandibular. También es largo como el maxilar. Es largo. Y luego voy a avanzar funciones. Bueno, prácticamente ya estamos avanzando funciones cuando les he dicho los nervios ciliares largos recogen la sensibilidad del globo ocular, van ramas comunicantes con el ángulo ciliar para ir a dilatar a la pupila. Estamos hablando del nervio etmoidal posterior que va a ir a recoger la sensibilidad del seno esfenoidal y de las semicelvillas etmoidales posteriores. Ya estamos hablando de funciones. Pero de todas maneras, vamos a hablar del territorio funcional al terminar la clase. Me falta el nervio mandibular. Eso lo voy a avanzar el día viernes, por favor. Ya, el día viernes y voy a hacer abducens. Hasta ahí es su examen el día lunes. Es hartísimo lo que se ha avanzado. Son desde músculos faciales su examen, ¿no? Hasta abducens. Lean los cortes, por favor. Lean cortes en neuro, lean pares craneales. Y de los músculos, traten de relacionar sus inserciones, ¿ya? Listo, entonces nos vemos conmigo el día viernes. No se olviden de poner su nombrecito en el chat. Hay 23 participantes y solo 15 han puesto su nombre en el chat. Ya, entonces conmigo hasta el día viernes, ¿ya? Que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Pongan su nombre en el chat. Hasta luego. Chao, chao, chao. Yeah.